Hola chicos, vamos a seguir adentrándonos en el apasionante mundo de los números complejos. Lo digo sin broma, ¿eh? Los números complejos son un mundo aparte. Bueno, vamos a ver. Vamos a revisar opuesto, inverso, conjugado. Daros cuenta que ahora disponemos de dos maneras distintas de expresar un número complejo, en forma binómica y en forma polar. En forma binómica sabemos sumar, restar, multiplicar, dividir, hacer potencias, raíz cuadrada. En forma polar, si os dais cuenta, solamente hemos visto multiplicación, división y sí, raíz de cualquier índice de un número en forma polar. Bien, ambas formas de escribir los números complejos se ayudan, se complementan, nos pueden ayudar a resolver problemas. Tenedlo eso en cuenta. Empecemos entonces con el opuesto de un número complejo. Bueno, primero, recordar que dos números, sean de la naturaleza que sean, son opuestos si al sumarlos dan 0. ¿De acuerdo? Entonces, si dos números complejos, z y w, los sumo, esto tiene que dar 0, siendo z y w números complejos. Bien, si z lo escribo en forma binómica, pues creo que os dais cuenta perfectamente que el opuesto de z tendría que ser menos a menos bi, para que de esta forma, al sumar, nos dé 0. Observación, el 0 está expresado en forma binómica, porque es el número complejo 0 más 0 i. Daros cuenta que al sumar, partes reales, a menos a, pues da 0, b más menos b, pues da 0. Entonces, en forma binómica, ya lo tenéis, ¿quién sería el opuesto? A w le llamaríamos menos z, como solemos hacer con cualquier número real. Bien, y en forma polar, ¿quién sería en forma polar? Bien, fijaros, en forma binómica, yo tengo el número complejo y este es su afijo. ¿De acuerdo? Este, su argumento. Por lo que acabamos de ver, el opuesto sería menos a menos b. Aquí tenemos el afijo. El argumento es este otro. Os dais cuenta que el módulo del opuesto es el mismo que el de inicio. Y el argumento, ¿no? El argumento varía. El argumento, si el del inicial era alfa, todos estáis viendo que el argumento del menos z tendría el mismo módulo y el argumento sería alfa más 180. Esto es lo que pasa con los opuestos. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora con el conjugado. Voy a borrar.
Bien, en forma binómica ya sabemos de sobra cómo obtener el conjugado de un número complejo. La parte real la dejamos como está y la parte binómica, perdón, la parte imaginaria la multiplicamos por -1. Bien, y en forma polar. Vamos a ver. De nuevo, me ayudo de el afijo. Si aquí tenemos a más bi y este es su argumento, sabemos que el conjugado sería a menos bi. Es decir, ¿os dais cuenta? Si esto es b, aquí estaría menos b, y aquí tendríamos el afijo del conjugado. Bueno, pues ahora miremos quién es el nuevo argumento, porque el módulo, como veis, es el mismo. Yo creo que os dais cuenta perfectamente que el argumento pasa a ser 360 menos alfa. O también podéis escribir menos alfa. He dicho que el módulo permanece igual. Yo creo que os dais cuenta que si calculáis el módulo de a menos bi, sería a al cuadrado más, entre paréntesis, menos b al cuadrado, y eso es lo mismo, bueno, raíz cuadrada, y eso es lo mismo que el módulo del número complejo que tenemos aquí. Es así de sencillo. Bueno, conclusión. Entonces, si yo tengo un número en forma polar, z, rho, alfa, su conjugado, vemos que el módulo es el mismo y el argumento lo podemos expresar como 360 menos alfa o menos alfa. Determinan el mismo afijo. Bien, entonces ya tenemos la forma en forma polar. El opuesto y conjugado. Nos queda inverso. Bien, vamos con el inverso. En forma polar, si yo tengo a más bi, para obtener el inverso, pues lo que tendría que hacer para buscar el inverso, tendría que multiplicar por otro número complejo, de forma que el resultado diese 1. Como estoy en forma binómica, 1 en forma binómica. 1 más 0i. Bueno, y ahora tendría que hacer las operaciones, a multiplicar, a por p, etcétera, 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 y seguir ese camino para obtener quién sería p y q. En forma polar es más sencillo. Si yo tengo el número complejo rho alfa, su inverso será otro número complejo, vamos a llamar el módulo no lo sé, y su argumento beta. Y tiene que ser igual a 1. ¿Pero quién es el número 1 en forma polar? Aquí está el 1. Bien, el 1, por si hay alguno despistado, en forma binómica, el 1 más 0i. Os dais cuenta que el módulo, la distancia, es 1, por lo tanto, módulo 1, y el argumento, es decir, el ángulo que veis aquí, es 0 grados. Bien, ya tenemos la ecuación planteada. Multiplico estos números complejos. Rho por rho' tiene que dar 1.
multiplico los módulos, despejo el que me interesa, ρ'. Ya veis lo que ocurre. El módulo tiene que ser el inverso del módulo del otro número. Bien, ¿y qué pasa con los argumentos? Para multiplicar se suman los argumentos. Alfa más beta tiene que dar 0. Es decir, que el argumento del número que me interesa, beta, es menos alfa. Menos alfa, o si queréis también podéis poner 360 menos alfa. Conclusión. Vamos a borrar un poco. Entonces, vamos a apuntar aquí inverso. Si tenemos z rho alfa, su inverso, ¿qué ocurre? Pues que su módulo es el inverso del módulo de z y el argumento, pues el opuesto, o si queréis, módulo el inverso del módulo inicial y 360 menos alfa. Fijaros que el inverso y el conjugado en lo que se diferencian es en el módulo, pero los argumentos son los mismos.